Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, es una gran bendición poder estar en la presencia de Dios. Amén. Exaltando, glorificando su nombre y poder compartir la palabra. Qué maravilloso este versículo, hermano, 1 Samuel 15:22. Es un texto muy poderoso que Dios le mostró al profeta Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Haz como Dios dice. Tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Amén. A la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Precisamente eso es lo que Samuel le está diciendo al pueblo, que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y dice, y el prestar atención. Sabe, hermano, que uno a veces escucha hablar a las personas, pero no presta atención o no le da importancia a lo que de pronto esas personas están diciendo, ¿cierto? Se necesita entonces, hermano, que nosotros podamos prestar atención y dar importancia y darle un valor a lo que estamos escuchando, a lo que se nos está diciendo. Dice el escritor a los Hebreos, el famoso texto: es necesario que con más diligencia atendamos, o sea, que prestemos atención. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos, ¿cierto? Porque ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Amén. La Biblia constantemente nos está insistiendo y nos está insistiendo en prestar atención. La palabra de Dios, hermano, no es una repetidera, no es una cantaleta, no es un regaño continuo. De pronto algunos lo pueden tomar de esa manera, algunos pueden pensarlo de esa manera, pero así no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, más que una exhortación, es un alimento. Amén. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos consuela. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sacia nuestra sed. Es el sustento del alma, es la que nos fortalece, es la que nos da vida, es la que nos limpia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo no sé qué tanta atención pueda prestar usted a la palabra de Dios. Samuel estaba mirando al pueblo pasar por unas circunstancias muy difíciles, por circunstancias muy adversas. Sus enemigos los estaban atacando, el pueblo se estaba menguando, había desánimo entre el pueblo, había tristeza, había preocupación, había angustia. Seguramente como lo que se está viviendo hoy. Estamos nuevamente en una cuarentena y uno muchas veces se pone a mirar por la ventana y ve pasar la gente y uno se preocupa, Señor, tu iglesia, Señor, mi familia.
y cada que toca a alguien a la puerta, pues uno la piensa dos veces para salir, para atender, porque uno no sabe cómo llega la persona que está tocando a la puerta, ¿cierto? Y uno se teme de todas esas cosas. Hay un ambiente de temor, hay un ambiente de preocupación. El mundo está en una crisis, hermano. Pues personalmente, en el tiempo que yo llevo de vida, hermano, yo nunca había visto tanta zozobra, percibido tanto miedo del mundo, tantas crisis, problemas de toda clase, problema más grande de salud, ¿cierto? De salud pública, problema económico mundial, la crisis política, hermano. Cada vez vemos a los gobiernos del mundo más corruptos, más crueles, más injustos, más tiranos, ¿cierto? El mundo está tomando ese sendero. Finalmente la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, ¿cierto? El mundo está bajo el maligno, y dice que por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Y dice la Biblia que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Contra los gobernadores de las tinieblas, contra la gente que está gobernando este mundo y que seguramente la mayoría de ellos están en tinieblas, están en oscuridad. El mundo está buscando solamente lo suyo. Y al ver esta crisis, hermano, donde Dios se está llevando tanta gente, pues yo no podría decirle a usted que Cristo viene mañana. Podría hacerlo, ¿cierto? Pero sí estamos viviendo una época en la que los cristianos tenemos que pensar y tenemos que analizar, prestar atención a la palabra y saber que el tiempo ha avanzado, que la Biblia dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, ¿cierto? Y si eso lo dijo Pablo hace 2000 años, imagínense entonces ahora. En alguna ocasión alguien estaba diciendo, un líder religioso dijo, o un líder político más bien dijo, bienvenidos al nuevo orden mundial. Y yo estaba pensando, no, el orden mundial no está nuevo, no hay un nuevo orden mundial. El orden mundial es el que siempre ha estado, un orden tirano, un orden injusto, ¿cierto? Un orden gubernamental cruel. Ningún sistema político ha sido eficaz. Ningún ser humano ha tenido realmente el deseo y la capacidad de tener un gobierno justo, de tener un buen gobierno. El mundo entero está bajo el maligno, está bajo pecado. Entonces no hay ningún orden mundial nuevo. Es el que siempre ha estado, el orden del maligno. En esta época, en esta crisis, hermano, los cristianos tenemos que prestar atención. Entonces Samuel estaba viendo al pueblo de Dios en una crisis grande, en una crisis increíble, como la gente estaba dejando a Dios, como el aspecto político estaba en crisis, la economía, los enemigos los estaban atacando, los estaban acosando, pero eso no era lo que preocupaba a Samuel. Lo que preocupaba a Samuel era observar el rumbo que el pueblo de Israel estaba tomando, cómo la gente estaba relajada y tranquilizada en su vida espiritual, cómo la gente estaba dejando a un lado la palabra de Dios, cómo el ser humano se estaba sumiendo en su propia opinión, en sus propios conceptos, en sus propios ideales, buscando sus propios caminos. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Dice la Biblia, dejaron a Jehová, dejaron al santo, se apartaron tras sus pecados, tras sus propias perversidades. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso le pasó al pueblo de Israel, y entonces Dios dijo, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de obediencia.
pero ellos estaban encerrados allá en su templo haciendo sus sacrificios, sacrificando, hermano, estos animalitos, y hacían sus ceremonias y sus cultos y sus ritos y sus fiestas, y ellos estaban, hermano, pensando que con todo esto estaban agradando a Dios. Pero Samuel les está diciendo, bueno, Dios nos mandó estas cosas, pero eso no es lo que le complace a él. Lo que verdaderamente le complace a nuestro Dios, hermano, es que se le obedezca. Lo que más le complace a Dios es que nosotros prestemos atención. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, de la higuera aprended. Amén. Cuando la higuera florezca, dice la Biblia, he aquí, está cerca el día. Quiere decir que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a leer, a entender lo que está ocurriendo en nuestra época, lo que está sucediendo en medio nuestro, para saber, hermano, que la venida del Señor está cerca, y que si la venida del Señor no está cerca, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir. A nosotros nos ataca ese virus, hermano, y si su cuerpo no es capaz de defenderse en 3 o 4 días. Ayer me llegó la noticia de una hermana que, de hecho, yo celebré su matrimonio y ella fue una bendición para nosotros, y seguramente nosotros fuimos una bendición para ella. La hermana se enfermó, a los 2 días la hospitalizaron, un día después la entubaron y al otro día falleció. Quiere decir que en un término de 5 días la hermana partió con el Señor. En un término de 5 días. Estaba mirando el último pastor que falleció, hermano Gabriel, pastor en Bogotá. Él estaba en una UCI y su esposa en la UCI de enseguida, todos dos hospitalizados. Y en la asamblea que tuvimos de pastores, yo lo vi ahí participando en la asamblea, hablando, opinando, y lo veía completamente bien. Y ahora han pasado unos cuantos días y ya no está con nosotros. Y su esposa se está debatiendo entre la vida y la muerte. Hermano, que no sea el miedo el que nos lleve a nosotros a consagrarnos y a buscar de Dios, sino que lo que yo quiero es que nosotros pensemos y analicemos la época en la que estamos, y que de alguna manera la palabra de Dios nos tiene que impactar y entender que tenemos que estar muy bien para enfrentar esta situación o para presentarnos delante de Dios, sea que Él nos lleve o sea que muramos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se necesita sabiduría en esta época. Se necesitan cristianos llenos de sabiduría que estén dispuestos a obedecer a Dios. Y estaba pensando, ¿y qué es sabiduría? Porque uno como pastor, uno como predicador, puede impartir conocimiento, pero no puede impartir sabiduría. Yo a usted le puedo dar unos conocimientos, pero yo a usted no le puedo dar sabiduría. Que Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, hay una manera de obtenerla, es pidiéndosela a Dios. La sabiduría es temor de Dios. La sabiduría es obediencia. La sabiduría es prudencia. La sabiduría es paciencia. La sabiduría es humildad. La sabiduría es dominio propio. La sabiduría es fe. La sabiduría es amor. La sabiduría es afecto fraternal. La sabiduría, hermano, es uno aprender a prestar atención a las cosas, a lo que está sucediendo, a lo que nos rodea, prestar atención a la palabra, prestar atención a lo que Dios nos quiere decir. No es tiempo, hermano, de seguir viviendo la vida cristiana de una manera por allá distraída. Uno a veces ve a muchos jóvenes distraídos en sus cosas, tan metidos en otras cosas, y las cosas de Dios
como que no tuvieran tanto valor. A veces ve uno personas irreverentes, a veces ve uno personas, hermano, sin compromiso. Pero Dios nos está mandando, hermano, vea, uno se pone a pensar en tantas personas en el Antiguo Testamento que no prestaron atención a las cosas de Dios. Sansón no prestó atención y mire cómo terminó. Salomón, que fue supuestamente, qué hombre tan sabio, le faltó sabiduría y se fue tras mujeres impías y tras los dioses de ellas y terminó ofendiendo a Dios. Mire, hermano, como Jonás tampoco prestó atención al llamado de Dios y se fue para otro lugar. Que Dios no tenga, hermano, que pasarnos a nosotros por una zaranda para que nosotros prestemos atención. Dice la Biblia, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que si no lo sujetan con cabestro, entonces no se acerca a ti. ¿Será que Dios nos tiene que amarrar a nosotros y nos tiene que sujetar y nos tiene que pasar por circunstancias de esas para que nosotros le prestemos atención? Para que nosotros entendamos que Él es soberano y que si Él quiere sanar a alguien, lo sana, y si sencillamente no lo quiere sanar, no lo sana y se lo lleva y ya. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarlo o para decirle algo, hermano? Él es el que tiene el control, él sabe cómo maneja sus cosas, nosotros somos de Él. Si Dios decide que usted y yo mañana no estemos aquí, pues sencillamente no estamos. Y podemos estar a punto de morir, y si Él decide que sigamos aquí en este mundo, pues simplemente nos sana. No tanto depender de una ciencia, de un medicamento, de un proceso quirúrgico. Estamos en las manos de Dios, dependemos de Él. Judas no prestó atención. Muchos no prestaron atención. El apóstol Pablo, hermano, habla de algunos que se fueron y lo dejaron amando más al mundo, dijo el apóstol Pablo. Y hay todavía muchos que aún de pronto están dentro de la misma iglesia, pero no prestan atención, no obedecen, no viven en fidelidad, no le prestan atención a la santidad. Su vida está centrada en otras cosas más que en la fe, pero no basta solamente con decir que somos cristianos. Pero uno también mira a las personas que prestaron atención a la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Noé prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo. Noé supo leer lo que estaba sucediendo a su alrededor, hermano. Cómo la violencia, cómo la maldad, cómo la muerte estaba, hermano, reinando en su época. Y entonces el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque ellos se casaban, se daban en casamiento, o sea, ellos estaban dedicados a sus cosas y no prestaron atención a lo que Noé les estaba diciendo. La Biblia dice que Noé, hermano, era pregonero de justicia, es decir, que Noé estaba predicando la verdad y les estaba hablando a ellos lo que iba a suceder, pero el mundo de esa época no prestó atención, pero Noé sí prestó atención y se salvó con su familia, porque prestó atención a la palabra. Salomón no prestó atención. Abraham prestó atención a lo que Dios le dijo. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y el hecho de haberle creído a Dios, dice la Escritura, le fue tomado por justicia. O sea que la fe que había en Abraham lo llevó a recibir la gracia de Dios y fue declarado justo, fue justificado por Dios a través de la fe. Así que si nosotros, hermanos, a través de la fe en la palabra, si nosotros a través, hermano, de este mensaje maravilloso, prestamos atención, obedecemos, atendemos a las cosas que hemos oído, hermano. Estaba mirando en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, que el mensaje a la última iglesia es el mensaje a la Odisea. La Odisea
era una ciudad asiática, ¿cierto? Donde había mucha prosperidad, donde había mucho dinero, donde había muchas cosas. Pero dice la Biblia que es la última iglesia, el último periodo de la iglesia. Y mira lo que la iglesia dice de la Odisea. Dice, no tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido, estamos muy bien. O sea, la iglesia de la Odisea se tranquilizó, se relajó, no prestaba atención o no prestará atención, porque se está refiriendo a la iglesia de los últimos días, donde la gente pasa sin parte ni novedad, donde la gente está totalmente pensando en otras cosas. Pero el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices que te has enriquecido y no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire lo que Dios le está diciendo a la iglesia de los últimos tiempos. Nos está llamando la atención. Yo personalmente no pensaba que antes de la venida del Señor nosotros fuéramos a tener señales tan claras, tan palpables, y pensar, hermano, que en estos tiempos el Señor iba a comenzar a desgranar la mazorca, a llevarse uno por uno, uno por uno, uno por uno, todos los días están muriendo, hermanos. La estadística de la iglesia pentecostal es que semanalmente se están muriendo 2 pastores. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Usted no cree que esto nos tiene que llamar la atención, hermano? ¿Usted no cree que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar también nuestra manera de vivir, transformarnos por medio de la palabra y dedicarnos más bien, hermano, a invocar el nombre del Señor Jesús, a buscarlo, a creer, a prepararnos, a vivir en santidad, a obedecer lo que Él tiene para nosotros? Bendito el nombre del Señor Jesús. Haz como Dios dice. Dios nos está mandando cosas. Si uno pudiera, hermano, inventar un aparato que nos pudiese decir qué tanto amamos a Dios, ¿cierto? Sería maravilloso. Pero resulta que la Biblia sí nos da un método para nosotros saber qué tanto amamos a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra no solamente guardará, sino que obedecerá. Prestará atención a mi palabra. En la medida en que nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, la obedecemos, la guardamos, la vivimos, la creemos, la practicamos, en esa medida es que nosotros podemos saber que tanto amamos a nuestro Dios. No que tanto nos ama Dios a nosotros, porque es que, ¿qué más nos va a demostrar Dios que nos ha amado? Dice la Biblia que Dios demuestra su amor para con nosotros en que Cristo Jesús murió. Amén. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué demostración de amor tan grande. Y aún así Dios sigue demostrándonos todos los días que nos ama y que nos ama y que nos ama. Gloria al nombre de Jesús, porque nos da oportunidades, nos soporta, nos tolera, nos tiene paciencia, nos espera. Sigue, hermano, esperando que más personas se arrepientan, porque dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y permite todas estas cosas. Yo no sé si esto lo mandó Dios o no lo mandó Dios. Si lo mandó un país o no lo mandó, si lo mandó el diablo, quién lo mandó. Yo no sabría decirle a usted quién mandó esto, porque es imposible. Lo que sí sé es que Dios lo ha permitido. Y en medio de todo esto que está sucediendo, Dios está obrando. Está obrando en su iglesia, está obrando en su pueblo.
seguramente dándole una nueva oportunidad al mundo, para que el mundo lo reconozca, para que el mundo sepa que Él es soberano. ¿Usted cree, hermano, que en esas clínicas cuántos milagros se están dando diario? ¿Cuántos milagros están sucediendo diario? ¿Cuántos milagros en que los médicos creen que ya una persona está terminando realmente sus días y de un momento a otro Dios lo levanta? ¿Y cuántos de ellos tendrán que darle la gloria a Dios? ¿Cuántas familias inconversas, hermano, están viendo cómo sus parientes Dios los sana o Dios se los lleva? Y saber y entender que ellos tienen que darle la gloria a Jesucristo y saber que Él es soberano y que Él tiene el control de todo esto. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos, hermano. Y estamos mandados a qué? A hacer todo lo que Él nos está diciendo. Sea bendito su nombre. Yo quiero invitarle, hermano, para que cierre sus ojos, para que levante sus manos ahí donde usted está y le dé la gloria al Maestro y le dé la gloria al Señor. Y yo quiero que cantemos este coro, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Aleluya. Alábelo, hermano.